Política y administración. En verdad son tareas separadas, es la política la que decide y es la administración la que implementa. ¿Hasta dónde existe esa separación y dónde empieza la convergencia? La pregunta central en este tema es, ¿son los burócratas solo ejecutores de decisiones o también hacen política? Tenemos que pensar que el término burocracia implica poder, de tal manera que es el poder de la administración. ¿Hasta qué punto ese poder es el poder político que ha sido conferido para la toma de decisiones y que ha sido tomado por la burocracia para definir técnicamente lo que pertenece a otros ámbitos? Tenemos que preguntarnos si los administradores solo ejecutan y cómo es que esto ha ido evolucionando en el tiempo. La política es la definición de los problemas y las soluciones a los problemas de la sociedad. La administración es la ejecución y la implementación de esas decisiones políticas. ¿Se mantiene esa diferencia? Para ponernos en contexto, el spoil system es un sistema que funcionó en los Estados Unidos y seguramente en todos los países de repartición de puestos en la administración al partido que ganó las elecciones. Es decir, cuando se ganaba una elección, el partido ganador sentía que tenía el derecho de colocar a la gente que le había ayudado durante la campaña o que era parte de su propio partido. ¿Les recuerda algo? ¿Les parece conocido? Pues bien, ese sistema, por supuesto que traía corrupción y nepotismo, falta de profesionalismo, ineficiencia administrativa, cambios frecuentes en las políticas públicas, porque para satisfacer el interés de todos los partidarios, muchas veces se les ponía por un determinado tiempo y luego se les cambiaba. ¿Qué hizo cambiar esta percepción de distribución de los puestos en la administración? Entre otras cosas, el asesinato de un presidente de Estados Unidos. Cuando se cambia el sistema debido a esta crisis, ocasionada por un partidario que no consiguió un puesto como él quería y le disparó al presidente, se instaura una necesidad de tener un sistema gubernamental profesional, impersonal y eficiente, que reemplace a esta distribución de puestos en el aparato del Estado. Esto lo que hace es en la práctica separar la política de la administración, de tal manera que quienes entraban a trabajar a la administración debían estar alejados de quien estaba gobernando. Woodrow Wilson, también un presidente de Estados Unidos, trabaja este concepto clásico de separación entre política y administración. Y ese es el concepto que nos ha venido a nosotros. El político define qué hacer. La administración ejecuta esa implementación, cómo hacerlo. De tal manera que la administración se enfoca en la búsqueda de eficiencia, tiene una neutralidad respecto a las decisiones de política y su ingreso es meritocrático, evitando la corrupción y la clientela.
En este modelo, el gobierno es como una fábrica, la política es el diseñador, la administración es la máquina eficiente que produce aquello que ha sido diseñado por la política. Wilson tuvo gran impacto porque su visión sentó las bases para la administración pública moderna. También tenemos la aproximación de Max Weber respecto a lo que era la burocracia y el modelo ideal de burocracia. Weber propuso que la administración, esa burocracia, debería ser impersonal, con un apego estricto a las reglas, con una jerarquía clara y con un mérito profesional. Aunque en un contexto diferente, Max Weber refuerza esa idea de una administración técnica, distinta a la decisión política. El modelo weberiano complementa entonces la visión de Woodrow Wilson, que enfatiza que la burocracia o la administración debe ser ejercida en base a conocimientos técnicos sin influencias políticas. Entonces, la burocracia ideal es impersonal, se ajusta a reglas, respeta una jerarquía y se basa en el mérito. Sin embargo, vemos que esos paradigmas han ido cambiando en el tiempo. Para empezar, cuando la burocracia evoluciona hacia modelos más modernos como el de gerencia pública, los administradores empiezan a tomar decisiones en la implementación. Esto es lo que denominamos discrecionalidad. También tienen que resolver ante la ambigüedad de algunas normas, porque las leyes y políticas dejan espacio para la interpretación, y es allí donde se impone la decisión del burócrata, del administrador. Además, quienes ejercen la función gerencial o de gestión pública tienen un conocimiento técnico que influye en el diseño y en la implementación de las políticas. Y el crecimiento del Estado, sobre todo allí donde se ha implementado el estado de bienestar o donde crecen los programas sociales de atención a la población, requiere de mucha más capacidad para diseñar e implementar políticas que la que está disponible en el ámbito estrictamente político. ¿Qué significa esto? Que todo nos lleva hacia una convergencia e interdependencia. No podemos pensar o seguir pensando en un paradigma que diferencia lo que es la política de la administración. Más bien son dimensiones inseparables de una misma realidad gubernamental. La administración tiene un poder político y la efectividad gubernamental, es decir, la capacidad de gobernar, se apoya en esta interdependencia que tiene con la administración. Por supuesto que el mérito de ingreso a la administración sigue siendo fundamental para la gobernanza efectiva y la transparencia es necesaria para controlar la discrecionalidad de los funcionarios y servidores y asegurar que hagan una rendición de cuentas. El nuevo desafío, entonces, en este contexto, no es separar los ámbitos políticos y administrativos, sino controlarlas. Esta interdependencia genera un equilibrio necesario para que el gobierno decida y ejecute esas decisiones. Una forma efectiva de controlarla
es la participación ciudadana en el proceso. Esto permite acercarnos a un modelo de gobernanza pública en donde no solo los políticos, sino también toda la administración está sujeta al control ciudadano. Esto permite respaldar la carrera pública basada en el mérito, tener mayores espacios de transparencia y hacer efectiva la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En resumen, la dicotomía entre política y administración fue útil para describir las tareas a cargo de cada uno de los espacios, pero es un mito. En verdad hay una convergencia. Los administradores toman decisiones, lo que demuestra su rol político. La burocracia tiene también sus intereses y capacidad de influencia. La gobernanza efectiva requiere mecanismos de control y transparencia para hacer que esta convergencia entre política y administración rinda cuentas de lo que hace con el poder. El nuevo desafío no es separarlas, sino asegurar el control democrático de la burocracia, basado en el mérito, transparencia y rendición de cuentas.